Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Como hemos reportado en este diario, esta semana se ha producido un aluvión en el distrito de Santa Teresa, provincia de la Convención. Esto es en Cusco. Es un evento natural que ha dejado ya unas 30 personas desaparecidas y a muchas viviendas afectadas. Todos los eneros, febreros y marzos tenemos lluvias fuertes y suelen suceder fenómenos de esta naturaleza. La pregunta es, ¿nos estamos preparando? ¿Estamos haciendo las cosas distinto? ¿Hay posibilidad de que estos eventos surjan con mayor frecuencia? Estas son algunas de las preguntas que vamos a tocar el día de hoy con Daniel de la Torre Ugarte, quien es docente del Departamento de Economía de la Universidad del Pacífico y además también investigador del CIUP, que es el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Joaquín. Un gusto estar aquí y poder compartir en este tema que es tan tradicional y recurrente en nuestro país. ¿Se puede decir que cada vez van a ser más frecuentes estos eventos de acá al futuro? Una de las hipótesis sobre el cambio climático es que justamente los eventos extremos, ¿no?, van a ser más frecuentes y de mayor intensidad. Entonces, es posible que sí, que veamos ese tipo de eventos con mayor frecuencia, inclusive en localidades a las cuales no estamos acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, en esta localidad estamos hablando de la repetición de un evento que ocurrió hace 25 o 30 años atrás. O sea, no estamos hablando de una localidad que sufre este impacto año a año, ¿no? Estamos avanzando en una dirección que nos permita, ante este escenario de recurrencia de estos eventos, estar mejor preparados para cuando sucedan. ¿Estamos yendo en una dirección correcta, podríamos decir? Yo creo que hemos sentado las bases para ir en la dirección correcta, ¿no? Dentro del INDECI, ¿no?, hay un sistema de prevención y de gestión de desastres naturales, ¿no? Y hay toda una serie de instituciones que se están preparando, ¿no?, para justamente manejar la información sobre vulnerabilidad y sobre posibilidad de ocurrencia de estos eventos. ¿Cuál es la diferencia entre vulnerabilidad y posibilidad de ocurrencia? Bueno, una localidad o una infraestructura puede ser vulnerable, ¿no?, si está sujeta al impacto de un efecto natural, ¿no? En algunos casos pueden ser terremotos, en este caso puede ser lluvias y aluviones, en otros casos puede ser inundaciones. Después viene la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Y la probabilidad de ocurrencia, no vamos a hablar de terremotos porque eso todavía para mí por lo menos es algo oscuro, pero sí desde el punto de vista meteorológico, ¿no?, estamos avanzando, la ciencia está avanzando muchísimo en poder anticipar el grado de ocurrencia de eventos extremos, ¿no? Lluvias extremas que generan justamente estos aluviones, o la posibilidad de deshielos, que también se puede monitorear, ¿no?, que son los que también contribuyen a la generación de estos eventos. De hecho, este caso tiene su origen en un desprendimiento del Nevado de Salcantay. Lo que tú estás diciendo es que ¿se puede predecir el momento en la que pueden darse estos eventos, o es más bien hablar de una probabilidad o un rango de probabilidad? Obviamente es hablar de un rango de probabilidades. Es decir, si expandimos la infraestructura meteorológica que se necesita, ¿no?, en muchos casos satelital e información de campo, ¿no?, vamos a poder con mayor factibilidad o con mayor detalle, ¿no?, poder anticipar y decir, oye, el nivel de lluvias que se viene, ¿no?, va a ser inusualmente alto, ¿no?, y tratar de tener por lo menos unos 2 o 3 días de anticipación a ese tipo de evento. Pero ¿eso es tiempo suficiente como para reaccionar a, digamos, si sabemos que en 3 días va a haber una lluvia grande, ¿qué tanto se puede hacer en un periodo tan corto? ¿No debería haber una planificación de más largo plazo, digamos? Fundamental. Hay 2 niveles, ¿no? Es el nivel de acción inmediata o prevención inmediata. Es decir, esto es lo que tenemos y sobre esto tenemos que lidiar. Y frente a lo que tenemos, de lo que se trata es reducir las pérdidas humanas y reducir las pérdidas económicas.
Entonces, esta anticipación de 2 o 3 días te permite actuar para reducir las pérdidas en vidas humanas y las pérdidas económicas. No es solución de largo plazo, sino simplemente es un paliativo de corto plazo, ¿no? Y en la dimensión del largo plazo, ¿hacia dónde deben ir las acciones de adaptación y mitigación? Miren, las acciones de largo plazo tenemos que hablar a varios niveles, ¿no? Un primer nivel es, tenemos que identificar los lugares de riesgo. Y el caso de nuestra geografía es justamente lo que complica nuestra habilidad de identificar esos lugares. Porque lugares de riesgo no son provincias, no son distritos, sino son quebradas específicas. Son áreas específicas donde puede ocurrir una nevada, una inundación o una lluvia excepcional, ¿no? Entonces no basta con decir la provincia tal es un área susceptible a riesgo, sino tenemos que desarrollar instrumentos que nos permitan cada vez más, con mayor eficacia y precisión, identificar esos lugares de riesgo. Porque como vemos, la gran mayoría de ellos son puntuales. Es una quebrada o una quebrada grande o poco a poco el crecimiento de un río. Entonces eso es, por un lado, conocimiento científico, pero por otro lado, poner en práctica conocimiento que ya existe e implementarlo a nivel nacional, se puede decir, o en las áreas de mayor vulnerabilidad. Sí, perdón. Y eso lo que requiere, por un lado, es inversión en conocimiento, inversión en infraestructura y, lo más importante, capacidad de gestionar esos sistemas. ¿Qué tan metido tenemos el chip de ocurrencia de desastres naturales y cambio climático cuando se diseñan proyectos de infraestructura? Es decir, cuando pensamos en una carretera, en un puente, en un túnel, quienes hacen los famosos perfiles ante el SNIP, los expedientes técnicos, están tomando en cuenta la creciente probabilidad de fenómenos naturales que tenemos año a año. El día de hoy, el INVIERTE-P requiere, que es el nuevo SNIP, que es el nuevo SNIP, ¿no? Sí. Requiere por lo menos un análisis de riesgo de ese tipo. Entonces, dependiendo del monto del proyecto, el análisis es más o menos sofisticado, ¿no? Entonces, de alguna manera se está entrando a ese nivel de discusión, ¿no? Que es un tema importante. Pero el otro tema importante que va junto a ello es cuán tolerables somos al riesgo, ¿no? Y aquí traigo una comparación que viene de afuera, pero es extrema y muy ilustrativa, ¿no? Cuando hubo una inundación muy seria en la ciudad de New Orleans, por la crecida del río Mississippi a raíz de un huracán muy fuerte, ¿no? La reacción de los ingenieros de ese entonces es que la infraestructura había sido construida para soportar eventos que pasen una vez cada 100 años. Por otro lado, al otro lado del océano, en Holanda, que también es un país que está sujeto a los embates del clima, especialmente del crecimiento de mareas, ellos construyen los diques, pero los diques que construyen no son para soportar eventos que ocurran 1 en 100 años, sino 1 en 1000 años. Entonces, el nivel de tolerancia también te marca el nivel de aceptación del riesgo, pero obviamente también el nivel de inversión. Entonces, lo que tenemos que ver es si estamos actuando sobre áreas, por ejemplo, la carretera central, o vías de comunicación que están generalmente ubicadas en quebradas que tradicionalmente generan aludes, pequeños o no. Nuestro grado de tolerancia de riesgo debería ser menor. Es decir, queremos que soporte esos riesgos con mayor eficiencia, ¿no? Ahora, imagino yo que tener una mayor resiliencia implica también un mayor costo en la manera en que en que diseñamos las infraestructuras, ¿no? Pero supongo yo que hay un argumento incluso económico, ¿no? Por que supuesto. Habrá una rentabilidad en invertir ahora si uno lo compara con lo que hay que gastar luego en remediación, ¿no? Así es, ¿no? Y aquí una cosa importante es
Estos eventos en su gran mayoría son eventos locales. Entonces, el primer nivel de pérdida económica obviamente se da a nivel individual. Aquellas personas, no solamente que han perdido la vida, pero que ven su actividad económica que ha sido disruptiva, ¿no? Un agricultor, comerciantes, transportistas. Luego es por cuánto tiempo esa vía de comunicación va a estar cerrada. Entonces, dependiendo de por cuánto tiempo y cuán importante es esa vía de comunicación, esas pérdidas se traducen no solamente en el ámbito local, sino en el ámbito regional. Y si es mucho mayor, como por ejemplo, como pasó con el Niño Costero, un bloqueo de varios días de la carretera central, entonces ya el impacto se convierte en algo importante desde el punto de vista macroeconómico. Entonces, lo primero es, los impactos locales se pierden en el redondeo. Es decir, son importantes para él o los individuos que los perciben, pero para el resto de peruanos, desde ese punto de vista económico, no lo es, porque se pierde en el redondeo, ¿no? Entonces, los eventos que para los peruanos en general son importantes, son eventos de gran dimensión. El terremoto de Pisco, el Niño Costero, un efecto del Niño significativo, ¿no? Que afecta amplias áreas del territorio y en forma severa. Entonces, tenemos que aprender que ese nivel de sensibilización se tiene que dar a niveles diferentes, ¿no? A nosotros en Lima probablemente no nos van a sensibilizar de lo que pasa en una quebrada en Cusco, pero a los que viven cerca de esas quebradas en Cusco, el punto importante es, yo tengo que aprender a poner presión a mi gobierno local, sea municipal o sea regional, ¿no? Para que proteja, tome acción sobre ese riesgo. Parte de esa acción puede ser crear algún tipo de protección, o parte de esa acción desde el punto de vista de la autoridad también puede ser, ¿saben qué? La mejor solución es mover este poblado. Respecto de ese tema, que es algo que suele salir a la luz cuando hay este tipo de eventos como el que se ha presentado en Cusco, ¿no? Las poblaciones se asientan en quebradas, zonas de riesgo, y esto sucede una y otra vez, ¿no? ¿Qué tan factible realmente es mover a una población que se ha asentado ahí? ¿Hay viabilidad política, económica de llevar a cabo una operación de esta naturaleza, de esa envergadura? Creo que el mejor ejemplo es cuando uno se pregunta a sí mismo, ¿no? O sea, si alguien te dice que tienes que mudarte de tu casa porque está en riesgo de cualquier sea el evento, la pregunta es, ¿cuál va a ser nuestra reacción? ¿No? Entonces, es algo difícil, es algo que tiene que ser hecho en común acuerdo con la comunidad o con el grupo de pobladores que ocupan esa quebrada, en los cuales se tiene que generar conciencia. Entonces es un proceso largo, ¿ya? Lamentablemente no conozco, quizás lo haya, pero no conozco un ejemplo que podamos citar y decir, mira, ve, esto pasó en el Perú, ¿no? Lo que sí encontramos, por ejemplo, en algunos asientos mineros, es la voluntad o la intención de mover poblaciones de donde se va a realizar la operación minera hacia otro lugar. Eso se ha dado en varias Así instancias. es, y por eso es que vemos a compañías mineras haciendo pueblos nuevos. O sea, ¿no? cuando los incentivos económicos están alineados, se da. Exacto. Entonces, el punto aquí es que el riesgo no necesariamente es un incentivo económico suficientemente fuerte para mover a la población, ¿no? Y ese es el reto. Y hay que entender también que mover a una población de donde vive es un proceso complejo, ¿no? Por supuesto. Dejar el lugar donde uno vive no es una operación tan simple como a veces se dice, ¿no? Esta gente debe salir, pero no es algo menor, ¿no? Y introducir incentivos económicos como los hacen, por ejemplo, las mineras, que compran los terrenos a unas tasas altas, ¿podrían ser herramientas que use el Estado en estos casos? Mira, podría justificarse desde ese punto la utilización de esos incentivos si es que la protección del daño futuro es suficientemente alta. Entonces uno puede decir, oye,
si me voy a ahorrar 1.000, yo puedo ofrecer 300 de incentivo, ¿no? Correcto. Y lo que hay que entender también es que esa población está en ese lugar por varias razones. Una puede haber sido porque el terreno fue de fácil acceso. 2, porque el terreno está ubicado en una zona que le permite acceder fácilmente a vías de comunicación, ¿no? Y 3, que ese terreno donde están en ese momento también le permite acceder a otro tipo de servicios, claro, como educación, mercados. Ajá. Pero eso pasa a todo nivel, a nivel de Lima y a nivel del poblado más apartado en el Perú, porque no somos conscientes de poner en práctica planeamiento urbano. Entonces, ¿cómo ocurre el planeamiento urbano? Hay una invasión en un área que no tiene servicios, y cuando la población de esa área crece lo suficiente, se convierte en un demandante de servicios de luz, de agua y de desagüe. Entonces estamos forzando una situación en que estamos colocando servicios básicos en lugares que no son económicamente accesibles, sino que obviamente la población está ahí y hay que atenderla. Y este es un rol de los gobiernos subnacionales. El planeamiento del uso del territorio definitivamente recae sobre ellos. Así es. Bueno, y hay todo un problema de capacidades y recursos exactamente, que ya está ampliamente señalado. Así es. Bueno, ¿no? El reto es muy grande. Daniel, te quiero agradecer por esta interesante discusión y esperemos pues que nos movamos en la dirección correcta, porque creo que los diagnósticos están, ¿no? Pero a veces faltan capacidades y también voluntad política, ¿cierto? Así es. Yo creo que el punto claro ahí es, sabemos qué hay que hacer, lo que tenemos es que ponernos las pilas para hacerlo. Lenta y pausadamente, pero movernos en esa dirección. De acuerdo. Muchas gracias, Daniel. De nada, un Daniel gusto. de la Torre Ugarte, profesor del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico, especialista en economía agraria y en adaptación al cambio climático. Con permiso, sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión.